Si estás en Cristo, tu alma ha encontrado reposo. Y nuestro Señor dijo que nuestro corazón no se preocupara, porque Él tiene planes. Ha preparado un lugar para nosotros y Él vendrá para llevarnos a ese lugar. Nuestra esperanza está en Cristo y vamos a lo largo de la vida sin miedo, sin temor. Nuestra alma ha encontrado reposo, como escuchamos constantemente en ese himno de estoy bien, estoy bien. Y eso importa más que cualquier otra cosa, porque nuestras almas son eternas. Quiero que vayan en un largo camino conmigo en esta mañana, hablando bíblicamente, y quiero comenzar leyendo una porción del Antiguo Testamento. Vayan por favor al Salmo 2. Salmo 2. Una de las realidades populares en esta cultura es que es la fantasía. La palabra habla acerca del futuro, pero no es una fantasía, no es una especulación. Estoy aquí en esta mañana para decirles el futuro del mundo, así como Dios lo ha revelado. Él es el creador y Él es el consumador de su creación. En el Salmo 2 escuchas estas palabras: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Estamos moviéndonos hacia un momento global, antibíblico, anticristiano, contrario a la iglesia, y está tomando más fuerza a cada momento. Y la meta de eso es romper las cadenas y quitar la influencia de la vida cristiana. Pero el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Que es decir, que su rebelión no vendrá adelante, no funcionará, será destruida, y yo estableceré a mi Rey en mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. El salmista está diciendo que vendrá una rebelión final de todas las naciones del mundo, pero no funcionará en contra del ungido del Señor, sino que serán aplastados. El Señor se reirá de ellos, y en su ira los destruirá y establecerá su propio reino, su reino sobre todas las naciones, hasta los confines del mundo. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. A la luz de esto, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. A cualquiera que conoce el Antiguo Testamento, este mensaje es bastante conocido, que promete el juicio final sobre el mundo. Ahora vayan a Isaías capítulo 2. Hay tantas secciones de Isaías que hablan acerca de ese juicio final sobre el mundo, en el cual todos los impíos serán destruidos y de que Cristo gobierna como Rey.
Ni siquiera podríamos cubrir todos en Isaías, pero quiero darles unos ejemplos. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá. 19 veces en el Antiguo Testamento hay esta mención de el día del Señor. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, y será abatido. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Esto es una figura metafórica. Contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, y los ídolos desaparecerán por completo. Se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que se habían hecho para adorarlos, y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser estimado? El hombre es nada cuando es comparado con Dios. Y la venganza de Dios ya viene. Isaías 13. Puedes ver el versículo 6. Gemid, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de salvación, pero Dios no será burlado y su paciencia no será para siempre. El día de la ira vendrá. Vayamos a la visión de ese día, al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Y voy a leer los versículos 11 al 21, en donde será nuestro enfoque del tiempo de esta mañana. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol,
Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Es una figura aterradora. No es tan distinto de lo que fue la primera venida de Cristo, como un bebé en un pesebre. Uno que vino a sanar, a mostrar misericordia, a salvar. Y la próxima vez que venga es tan diferente. Él viene a matar, no a dar vida, sino para quitarla. La primera vez que vino dijo: vengo para que tengan vida. Y la segunda vez que viene, Él trae muerte. Muerte física, después seguida por muerte eterna. Esta es una historia terrible. Nos muestra a todos los gobernantes del mundo siendo comida para las aves del cielo. Reyes, líderes fuertes, confiados, ahora se convierten en carne. No está en un lugar para enterrarlos. Y todos los demás están para el mismo destino. Aquellos que en algún momento fueron líderes y conquistadores, ahora están destinados a lo más profundo, a lo más bajo, que no son más que comida para las aves. En contraste con los conquistadores del mundo, aquel que gobierna todo viene descendiendo en un caballo blanco, las alas del Todopoderoso. Él viene con su espada para matar. Él ruge desde Sión, como dice el profeta, da su voz desde Jerusalén. Y su voz es tan poderosa que el cielo y la tierra tiemblan. La furia de su santidad literalmente harán que Él esté flameante. El sol desaparecerá, los montes se derretirán, la tierra se va a dividir. Los montes van a huir de sus lugares. Las aguas van a salir de sus canales. El agua de los mares huirá en algún tipo de miedo. El cielo se abrirá como una tienda que se cae. Es el día para ejecutar el mundo. El mundo, esencialmente, que ha hecho un pacto con Satanás. El mundo que ha perseguido a aquellos que le pertenecen al Señor y que odian a Dios. Ahora recibirán la venganza de furia eterna. Isaías vio esto en el capítulo 66 y dijo:
El Señor vendrá en fuego para demostrar su ira con furia y con fuego. El profeta Joel también se le dio una revelación acerca de este día. Escucha las palabras de Joel en el capítulo 3, versículo 1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, entonces cuando venga el reino, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vengo a juzgarles por lo que han hecho a mi gente, a mi pueblo Israel. Entonces, déjales saber en el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes. El ejército que se reúne contra Dios, es un ejército que Dios mismo ha reunido. Y por supuesto, Cristo los vence en un instante. Acérquense, suban todos los soldados, dice el Señor. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzad de vuestras podaderas. Aquellos se convertirá cualquier cosa en un arma. Diga el débil, fuerte soy. Apresuraos y venid a naciones de alrededor y reuníos allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas pierden su esplendor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Este es aquel día y Dios promete salvar a su pueblo Israel. El versículo final de ese capítulo: yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Venganza de parte de Dios. Y por cierto, la venganza de parte de Dios será completamente precisa y completamente consistente con la justicia, por su perfecto conocimiento de todo el mal que ellos han hecho. No puedo evitar también llevarlos a Ezequiel, capítulo 38. La palabra es tan poderosa porque esta es la verdad. Y escucha de parte de Dios, escucha la palabra. Ezequiel 38, capítulo 1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Gog es un término que se refiere a un príncipe, a un gobernante de la tierra de Magog. Magog, un lugar en el Oriente Medio, príncipe de Ros. Ros se refiere a que él es la cabeza. Profetiza contra él y di: así dice el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo. Todos ellos empuñando espada, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Entonces Dios reúne a las fortalezas, a las fuerzas. Estas ciudades que se asocian, que vienen del norte, que vienen del este, el oeste también.
Gomer con todas tus tropas, Bet Togarma de todas las partes remotas del norte con todas tus tropas, muchos pueblos están contigo, como lo que sería Turquía moderna. Todas las naciones están siendo reunidas por Dios y vienen a hacer la guerra. Y el versículo 8, al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Israel habita segura en este tiempo y en el futuro, y ahora Dios reúne a todos los ejércitos del mundo. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Esto significa que durante el tiempo de la tribulación están reunidos de todas las naciones, están en este lugar, no necesitan ser protegidos porque el anticristo ha hecho un pacto con ellos, pero cuando el anticristo rompa este pacto, entonces desaparece su seguridad y el mundo se reúne para atacarlas. Iré contra los que viven tranquilos, que viven confiados. Al final del versículo 12, en medio de la tierra. Dios observa a Israel. Dios está reuniendo a todas estas fuerzas para que vengan contra Israel. Y puedes seguir leyendo, pero vayamos al versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel. Versículo 15. Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo. Esto está hablando de una máquina de guerra que proviene de todo el mundo. Una gran multitud y un poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que traeré contra mi tierra. Dios está reuniendo a este ejército para la venganza final, para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Dios se va a vindicar. Yo me santificaré y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 39 muestra que se están reuniendo. Versículo 3, romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo el que ha hablado. Declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo monte santo nombre sea profanado. Y sabrán que las naciones, que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor. Este es el día del cual he hablado. Ahora el versículo 17 del mismo capítulo. Y en cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Como vimos en Isaías, los ejércitos se van a juntar por el sacrificio por sus propios pecados. La consistencia de la Escritura en llamar a las aves para que coman esta comida de los príncipes. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra como si fueran carneros, corderos, machos, cabríos y toros. Este será el propio sacrificio. No hay otro sacrificio más que Cristo, y este es el sacrificio que ellos rechazaron. Y entonces solo está todo listo para el día de la venganza, para morir, ser sacrificados por su propia maldad.
Versículo 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, desde ese día en adelante. Cuando vienes al ministerio del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, miras a Pablo también en 2 de Tesalonicenses, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Todos los que caen bajo este juicio del mundo son aquellos que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor. Ellos pagarán el precio de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Esto es terrorífico, una verdad terrorífica. Esto no es frívolo. Todos estos pasajes son figuras y profecías del juicio final, que es justamente hacia donde el mundo va. Y la gente me pregunta que si yo creo que está cerca, y yo creo que está más cerca que nunca, y aún más. Todas las figuras que muestra la Escritura, de que cuando el Señor regrese, habrá completa unidad global en términos religiosos y económicos. Y por primera vez en la historia de la humanidad estamos identificando y viendo esa identidad global. No hay nada profético que deba de pasar antes de que Él venga por su iglesia y después de que derrame los terrores de la tribulación, como lo vemos en Apocalipsis. Por esos 7 años, Dios juzgará con furia, abriendo los cielos, haciendo sonar las trompetas y derramando las copas de ira. Aquello que ocurre en el día final, cuando Cristo regrese, para destruir a todos los impíos. Es interesante notar ahí en Apocalipsis 19, que en Apocalipsis 19 tienes la ejecución final y tienes el tribunal en el capítulo 20. El juicio va a ser descrito en el capítulo 20, versículo 11, como el juicio ante el gran trono blanco, pero viene una ejecución antes de ese juicio, es decir, una ejecución física. Multitudes en todo el mundo vienen al valle de la decisión, al valle de Josafat. No están ahí para hacer una decisión, sino están ahí para recibir la consecuencia de la decisión ya hecha por Dios. El juicio ya ha sido determinado y este es el día de la ejecución. El Señor vio también este día, como lo vemos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de la tribulación, este tiempo de 7 años, de esos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Ya leímos eso en Isaías. Y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, cuando Él regrese, reunirá a los creyentes con sí mismo, y después destruirá a los impíos. Ahora, el versículo 31 del capítulo 25, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces aquí es la separación de los creyentes y los no creyentes en el regreso de Cristo, y los creyentes se reúnen para ir definitivamente al reino. Veremos qué implica eso del reino en su reino milenial la próxima vez, pero los impíos serán destruidos. En la epístola de Judas, versículos 14 y 15, de estos he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Esto es una profecía para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Impiedad, 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 repetidamente. Ellos serán los que serán juzgados. Han rechazado el Evangelio de Cristo y han rechazado a Dios. Entonces lo que leemos en Apocalipsis 19 no es nada nuevo. No es nada nuevo. Sabemos desde el nacimiento de Cristo de que Él viene a ser rey. Isaías anuncia que el gobierno estará sobre Él y que reinará por siempre. Sabemos del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, que este gobierno, que este reino implicará seguridad para los suyos y que los judíos serán restaurados, pero eso también implica destrucción de los impíos. El Rey de Reyes viene, el Señor de Señor viene, el Señor de Señores viene. El Rey de Reyes y Señor de Señores, como también lo llama Pablo. Con este trasfondo vamos al versículo 17, solo un par de cosas que podemos observar en este texto. El anuncio de la conquista. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Un ángel. Sabemos que los ángeles están asociados con el juicio. Hay referencias en el Antiguo Testamento por parte de los profetas, pero todo lo largo del libro de Apocalipsis, los ángeles aparecen en distintas ocasiones y en eventos muy importantes de juicio. Este ángel que está parado o de pie en el sol es el primer indicador del fin. Este ángel que estaba de pie en el sol. Esto es que parece que muestra como un eclipse, que hace un eclipse. Esto es antes de que el sol sale. En Joel capítulo 2 sabemos que ahí ya leímos Joel capítulo 2, que cuando el Señor venga, el sol no dará su luz. Mira el final de capítulo 2 de Joel. Y será que todo aquel que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en aquel día el sol se irá. La profecía de Joel también es
repetida por Pedro en el Sermón de Hechos. Antes de que el sol salga, un ángel que estaba de pie en el sol, como lo vemos en Apocalipsis, y hace este anuncio, y clamó a gran voz. Tenemos un ángel que hace lo mismo en el capítulo 7, en el capítulo 10, en el capítulo 14. Tenemos un ángel que hace lo mismo en el principio del capítulo 18. Y un ángel, cuando hace esto, es que está dando un anuncio de parte del cielo, porque parece que tiene un megáfono sobrenatural, para dar un anuncio a gran escala. Pero este anuncio no es para la gente. Este ángel clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios. Hay una cena de matrimonio en el versículo 9. Hay dos cenas en este capítulo. Hay una cena en el versículo 9, la cena de las bodas del Cordero. Pero esta cena de la que hablamos es una cena completamente distinta. Las aves vuelan en medio del cielo. Este ángel llamará a las aves y les está invitando para que coman carne muerta. Cristo fue declarado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene poder sobre todo y sobre todos. El profeta dijo que tendría una espada y que por esa espada mataría a todos los impíos en el planeta. Esto va a dejar cadáveres, y particularmente en la tierra de Israel, en donde todos se han reunido para luchar contra el Cordero. No habrá más que comida para estas aves. Una de las cosas más interesantes que aprendí acerca de la migración de las aves fue que la mayor migración de aves ocurre sobre la tierra de Israel al inicio del invierno, porque todas las aves que están en Europa van hacia el sur, van hacia África y deben de atravesar por Israel. No viajan por encima del Mediterráneo, sino que se detienen ahí en Israel, migrando. Y son bastante predecibles durante el año, e incluso cierto tipo de aves, y es la mayor migración de aves en todo el planeta. Dios le llamará a todos ellos a un evento similar a través de este ángel para que los reúna a la gran cena del Señor. A lo largo de la historia humana, las aves han devorado la carne de aquellos que han sido muertos en batalla, pero esto será algo como el mundo nunca antes ha visto. La batalla será breve. Todas las
ejércitos del mundo están reunidos alrededor de Israel, 2 millas al norte y hacia el sur. La batalla será tan devastadora y la Escritura lo describe que tomará 7 meses para enterrar todo aquello que quedó después de que las aves han devorado la comida de los cadáveres. En Chicago, alguien supo que yo estaba interesado en la escritura y me envió un video de entrenamiento que era utilizado con American Airlines para sus viajes, para sus vuelos hacia Israel. La mayor dificultad que tenían para viajar a Israel era la migración de las aves, porque cuando los aves se meten en medio de los motores de un avión, pueden traer el avión abajo. Incluso ellos dicen que han perdido más pilotos por accidentes con aves que incluso en batalla. Y con todo tipo de migración de aves yendo hacia el sur a través de Israel en la primavera o en el otoño, deben de buscar cómo esquivar estas aves que están migrando. Y este video es el que vi que ayuda para entrenar a los pilotos acerca de la migración de aves. El mundo será carne. Y un centro particular para eso será la tierra de Israel, y las aves vendrán a comer esa carne. No importa si son príncipes o poderosos o pequeños y grandes, serán reducidos a carne muerta. Para que comáis, versículo 18, carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres, esclavos, pequeños y grandes. Los cadáveres están ahí sin ser enterrados. En el capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este es en el 6º sello, cuando los cielos se abren y todos los montes y todo huye, porque todo está listo para la venida del Señor. Sabemos que nos estamos acercando a la venida del Señor, no importa quién sea la gente, todo el mundo sabe que viene el Señor. Y entonces piden a las peñas y a los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse en este tiempo de tribulación, aunque saben que Dios les está juzgando, aunque saben que el Señor viene para destruirles? No se arrepienten, solo quieren esconderse. El festín será un festín de carne a todo lo largo del mundo. Escucha a Sofonías, capítulo 1. Versículo 14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los terreones de las esquinas. Traerá angustias sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque
Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Lo que Sofonías está diciendo es que todo impío será matado cuando Cristo regrese. Cada uno de ellos. Entonces, la conquista es anunciada por un ángel que está juntando a todas las aves que devoren la carne de los hombres muertos. Ahora, versículos 19 hasta el 21, vemos la conquista completada. Y ahora lo que Juan ve, dice: entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla final. Esta es la bestia, el anticristo, el gobernador del tiempo de la tribulación. Es escrito en el capítulo 13, Apocalipsis 13, versículos 1 al 8. Es poderoso, es blasfemo, opera bajo la autoridad de Satanás y bajo el poder satánico. Él es el líder del mundo. Versículo 8 dice que todos los que moran en la tierra le adoran. Todo el mundo adorará al anticristo, que se le identifica como una bestia que sale de la tierra. Él es la cabeza del mundo. Entonces, la bestia es aniquilada y con ella el falso profeta. Versículo 20, y hablaremos más de eso. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Se reúnen para hacer guerra contra Cristo y sus santos y sus ángeles que están regresando con él. Zacarías 14:1 también habla esto y identifica al ejército de Cristo como todos sus santos. La primera vez Cristo vino en humildad y gracia. Ahora miren cómo le odiaron en aquel momento que vino en humildad. Ahora le odiarán mucho más cuando venga en severidad para derramar su ira, aún después en la segunda parte de la tribulación. Y entonces ocurre. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. También descrita en el capítulo 13, el falso profeta. El falso profeta hace como distintos tipos de engaños y engaña a todos aquellos que han creído en la bestia y hace que adoren al anticristo. Y la bestia tiene este asistente que es el falso profeta y le da la ilusión a la gente a través de este asistente de que él es el gobernante de todo el mundo y todo el mundo le sigue. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, si no te identificas con la bestia, no puedes sobrevivir.
No puedes operar en la sociedad si no tienes ese número. Sabemos que pasa lo mismo con tarjetas de crédito. Todo el mundo puede ser identificado igual a través del Internet. Todo el mundo sabe quiénes somos, dónde estamos, gracias a los celulares. Y puede ser borrado si no adoras a la bestia. Entonces, estos dos líderes satánicos, uno político y otro religioso, son atrapados primero. Y ahora en el versículo 20, y son enviados, arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esta es la primera mención del infierno final, la primera mención del infierno eterno. Y los primeros dos que ocupan el infierno, que ocupan este lago de fuego, son el anticristo y el falso profeta. Eso no significa que ellos no han estado fuera del control de Dios. Estar lejos de Dios en toda la historia es estar en tormento. Y como lo vemos también en Daniel 7. Y la bestia fue destruida y echada al fuego. Daniel también vio esto, vio al anticristo final, incluso su colega, enviados al lago de fuego. Por cierto, el lago de fuego que ha sido preparado para el ángel y para sus demonios. Para los demonios, pero también será el receptor de humanos también. Esto, por supuesto, no implica aniquilación, sino que son enviados a un lago de fuego que arde con azufre. El lago no los aniquila, ni tampoco los purifica. ¿Cómo sabemos eso? Mira el capítulo 20. 1000 años después, capítulo 20 de Apocalipsis. Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Una batalla final después del reino. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, pero encendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no es aniquilación. El lago de fuego, dice Isaías, es un fuego, como dice Isaías 66, que no se apagará. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor dice que es un fuego eterno, Mateo 24, que está preparado para Satanás y sus demonios. El fuego no será apagado. Mateo 13. Nos dice que es el crujir de dientes,
es que implica un tormento concienzudo, consciente, sino que arderán con fuego eterno, fuego que no se apagará, tormentados por fuego. Apocalipsis 14:10. Juan agrega que en esta visión, este lago de fuego, en el cual la bestia y el falso profeta son enviados, es identificado con azufre, azufre conectado con la destrucción de Sodoma. Por supuesto, eso está en nuestra mente. Entonces la bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego, son los primeros ocupantes del lago de fuego, y el resto van a seguir. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Literalmente, Dios habla en contra de los impíos y están muertos por todo el planeta. Vimos esa espada por primera vez en el capítulo 19, que es una espada que sale de su boca, con la cual destruirá a todas las naciones. Todo el mundo de pecadores será acabado. Nuestra sociedad se le ha dado la ilusión de que Cristo es un blando de corazón, un maestro compasivo, y que solamente quiere hacer por ti lo que tú quieras hacer por ti. Es como si Él fuera tu genio. No, Él es tu juez. Él es tu juez. Rápidamente todo se acabará. Rápidamente no hay más guerra. Millones de personas han muerto en las guerras. Todo el planeta el planeta lleno de impíos será destruido en un solo momento. Todo el planeta estará lleno de muerte, excepto aquellos que están en Cristo. Zacarías, el profeta, al final de su profecía, en el capítulo 14, dice: He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Es lo mismo que Ezequiel dijo, es lo mismo que Isaías dijo, es lo mismo que Joel dijo, que lo mismo que Pablo dijo, que Jesús dijo, y por supuesto lo vemos también en Apocalipsis. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán sacadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó en el día de la batalla. Sus pies reposarán en aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente. Y cuando Cristo regrese en este juicio de fuego, vendrá a la tierra de Jerusalén y va a dividir el monte. La gente va a huir en ese valle que ha sido creado. Huirán de este terremoto, y entonces el Señor vendrá. En aquel día no habrá luz. Sabemos que el sol ya no está alumbrando. Pero habrá luz en la tarde, y el flujo de aguas vendrá de Jerusalén. Será igual que en verano, que en invierno, y el Señor será Rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Va a recrear la topografía de Jerusalén. Entonces hará un río que fluye en el desierto y restaura lo que Dios originalmente creó en el jardín del Edén. Daniel es muy específico
Mira Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, versículo 11, en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Estos son 3 años y medio, entonces hay 30 días adicionales. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Viene después de 3 años y medio, 360 días. Y también 35 días extra y 45 días extra. Es la transición entre la destrucción del mundo y el establecimiento del reino glorioso de Cristo. ¿Qué tan específico es esto? 75 días para establecer el reino, para traer a los santos y establecer su autoridad en el mundo. Entonces, aquí está el comentario final sobre la humanidad. Versículo 21. Todas las aves se saciaron de sus carnes. Ahí es a donde va toda la humanidad. Serán cadáveres destruidos por aves. Esa es la verdad. No te enojes contra ellos. Ruégales que vengan a Cristo. Dices, esto es demasiado. Esto no puede ser verdad. Entiendo eso. Sé que es difícil de escuchar. Y también sé que la mayoría de la gente lo rechaza por completo. Entonces déjame llevarte a una conclusión en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 3. Y déjame leerte versículos 3 y 4. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Lo que Pedro asume es que la gente se está burlando de la noción del regreso de Cristo. La gente se burlará. Y hay un argumento de que lo tacha de ridiculez. Los burladores vienen con su sarcasmo. Ese es un argumento en contra de burlarse. Siguiendo sus propias pasiones. Ellos no quieren que esto sea una realidad porque eso significa que deberían de abandonar sus pasiones y arrepentirse. Entonces tienes burladores que están argumentando a través de la burla y ridiculez como un espacio para dar
dar vuelo a sus propias pasiones, pero también argumentan uniformidad, diciendo, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Nunca nada ha pasado así. Nunca ha venido juicio divino. No vamos a recibir ningún tipo de juicio divino. No hay Dios, no hay juez, solo hay uniformidad. Mira, las cosas siguen por el mismo camino y la evolución lo crea como se le antoja. Entonces, ya sea ridiculez, amor por sus propias pasiones o algún tipo de argumento estúpido de la uniformidad, los burladores buscan cómo escoger y buscar burlar, pero los creyentes tienen argumentos con la Escritura. Pero esta es la segunda carta que yo os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Has escuchado del salmista, de Ezequiel, de Joel, de Isaías, de Sofonías, de Zacarías, y habrá muchos más que pude haberte mostrado. El argumento es, la Biblia dice que esto vendrá. El argumento de la Escritura es este. También hay un argumento de la historia. Versículo 5. Cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua. Se les olvida que ya hubo un juicio divino a través de agua, a través de una inundación global, el diluvio, con la excepción de 8 personas. Y hay un tercer argumento, el argumento de la eternidad. Amados, no dejen que esto escape su atención. Solo porque parece mucho tiempo, versículo 8, y que el juicio no ha venido, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene un reloj. Contestamos el argumento de parte de la autoridad de la Escritura, la prueba de los fósiles de todo el diluvio mundial. Argumentamos a través también de la naturaleza eterna de Dios, de que Dios existe sin relación con el tiempo. Y hay una realidad adicional. Y es el argumento de la gracia, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza. No pienses que solamente hay tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Él está esperando? Está esperando que tú vengas al arrepentimiento. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esto ocurre después del reino milenial. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? Va a destruir a todos los impíos y después va a destruir el universo. ¿Qué tipo de personas deben de ser en santa conducta y en piedad, no impiedad? Esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Esto es una implosión atómica que quita el universo de su existencia. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia.
Entonces, ¿qué tipo de persona debes ser? Sé diligente de ser encontrado en Él. Debes estar en Cristo y entonces estar en paz con Él. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Estas son las implicaciones para nosotros. Debes de estar en Cristo, en paz con Dios, sin mancha, irreprensible, en guardia contra el error, para que no caigas de su firmeza espiritual. Y finalmente el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enfócate en Cristo, ¿correcto? A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por el regalo de la verdad, este regalo incomparable de tu palabra. Señor, deseamos crecer aún más y crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir la vida a la luz de tu venida. Debería ser para nosotros lo mismo que fue para Juan, cuando él se dio cuenta que el juicio venía, que era dulce y también amargo. Juicio porque tú serás vindicado y Cristo será exaltado y los santos recibirán su recompensa eterna, pero también amargo, porque los impíos del mundo serán destruidos físicamente y espiritualmente enviados a un lago de fuego eterno para tormento eterno. No nos dejes caer en lo frívolo y en las cosas que están pasando en este mundo, esta sociedad disfuncional. Ayúdanos a no vivir con ilusiones de que podemos cambiar los corazones malvados. No podemos. O creer que, aunque tú has dicho que los hombres van a seguir de mal en peor, de que nosotros podemos detenerlo. Ayúdanos a darnos cuenta de que con lo que estamos lidiando son miles de años de pecaminosidad que no van a resolverse en un momento. Y conforme nos acercamos a tu regreso, que nuestros afectos estén puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Que proclamemos el Evangelio para tu gloria. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.